Muy bien, y recibimos a una amiga, María Herminia. María Herminia, bienvenida nuevamente. Gracias. Y si bien lo felicité personalmente a tu compañero de este hermoso programa, pero bueno, le deseo a Ricardo lo mejor. Así es, don Ricardo Slipper se nos fue como funcionario nacional. Pero vos sabés que siempre es bueno pasar por una experiencia así. Sí, claro. Y quien viene del sector privado, ¿viste? Porque por ahí mañana va a volver. Ojalá tenga una larga y extensa carrera, porque es un tipo honesto, porque conoce. Pero digo, esa experiencia va a ser muy buena en su vida. Sin duda. ¿Cómo? Viste que llega a fin de año y hacemos balance. Ha sido un año muy duro, muy intenso de lo político. Sí. Muy confrontativo, muy disruptivo. Modelos de país que se pusieron en pugna y que en definitiva, a ciencia cierta, hoy no sabemos cuál es el horizonte. Sabes que estaba mirando un poquito, ¿no? Hay una cuestión tan vertiginosa, no solamente nuestra, sino a nivel mundial, a nivel regional, de cambios, de humores. Me fijaba, como vos, en lo que pasó por segunda vez en Chile. Rechazaron la reforma constitucional y siguen con la reforma constitucional de Pinochet. Claro. Pasan los gobiernos democráticos y no logran realizar una reforma acorde al momento que están viviendo. A Boric, que salió de una protesta social, y no lo estoy mencionando por casualidad, después llegamos, si querés, al presidente Milei. Boric, desde otro punto de vista, posicionado desde otra vereda, si querés, ideológica, pero hace un salto de la misma manera. De ser un representante estudiantil, pasó a ser presidente de Chile. Y aquí nosotros tenemos al hoy presidente Milei, que, bueno, tuvo un pasaje previo, 2 años de diputado, pero también una cuestión muy vertiginosa. En donde se observa tanto en un presidente como en otro, y exprofesamente marco 2 situaciones ideológicas distintas, en que la falta del profesionalismo político, en el caso de Argentina y creo que en el caso de Chile también, la gente abraza y vota por hartazgo a la política tradicional. Luego, cuando ya estás sentado en el sillón de Rivadavia, como diría el Tati Bernet, ese es un sillón de Buenos Aires, sí. No representa el interior. Cuando ya estás sentado ahí, esa cuestión de la falta de expertise política te genera dolores de cabeza. Le está generando hace ya un tiempo largo dolores de cabeza al presidente Boric, y el presidente Milei hace una semana que empezó. Y fíjate vos cómo, recién lo conversabas con el ministro nuestro de la producción, cómo tuvo que avanzar y retroceder en infinidad de cosas. ¿Por qué? Y porque el Estado, la gobernanza tiene sus vericuetos. No estamos hablando de nada espurio, eso es otra historia. Estamos hablando de lo concreto, lo que hace el ABC, que hace a nuestra democracia. Entonces, eso complica las situaciones, y ahí es avances y retrocesos, situaciones que no son del todo gratas, ¿no? Se genera algo imprevisible. Exacto. Que es una constante, digamos, a gobiernos anteriores, inclusive algunos con esa tradición política. Uno recuerda, por ejemplo, cuando Menem llega con un determinado discurso y después desde la gestión desarrolla otro, hasta ideas antagónicas a las que había propuesto. Macri, cuando asume también, había anunciado algunas cosas que después fue modificando y iban marcha y contramarcha, marcha y contramarcha. Hoy estamos viendo lo mismo. Sí. Como van ajustando a medida que van avanzando. ¿No? Fíjate vos que yo creo en 2 casos. Lo del presidente Macri no lo sé, no tengo, esto que te voy a decir, no tengo todavía una idea cabal sobre la respuesta. Pero en el caso del expresidente Menem y en el caso del presidente Milei, yo tengo la casi convicción que ambos no sabían a ciencia cierta lo que iban a hacer cuando llegaron. Es decir, fíjate vos que el presidente Menem dio vueltas y vueltas con lo económico hasta llegar
a la convertibilidad, primero pasando por los economistas de Bungibor, es decir, no le encontraba la vuelta. El presidente Milei, que decía, yo tengo, no decía impectory, pero más o menos, yo guardo para mí, yo sé quién va a ser mi ministro de Economía, indudablemente no lo sabía. No lo sabía porque, fíjate vos que las personas que sí llegaron con él, el caso del que iba a ser presidente del Banco Central y demás, bueno, se apartaron cuando vieron que su elegido era Caputo. A mí me cuentan fuentes muy, pero muy serias y allegadas, que la charla con el hoy ministro Caputo venía de hacía unos meses. Él estaba convencido, iba para otro lado, iba para el lado que le presentaba el presidente del Banco Central, que no asumió. Y cuando Caputo le muestra que tenía en su haber aquellos 30.000 millones de dólares que el por entonces candidato Milei decía para la dolarización, compró eso. Después, bueno, aparentemente, viste que esto no es fácil. El ministro de Economía no terminó cerrando con esos 30.000 millones de dólares que hubieran sido la base de sustentabilidad de la dolarización. Pero bueno, ya quedó en la confianza del presidente y aquí estamos, ¿no? Hoy la sociedad, o gran parte de la sociedad, más del 55%, decidió lo que no quiere, ya lo que no quiere más. Es decir, ante lo que conozco y lo que puedo llegar a conocer, elijo lo que puedo llegar a conocer. Como pasó con la gestión de Menem, a este gobierno empieza a plantear la necesidad de un tránsito de un año y medio, para poder encontrar la organización y el orden que ellos esperan. ¿Cómo te imaginas ese tránsito hacia adelante por un año y medio? Primero, creo que lo del 55% te hago ni siquiera es corrección, sino agrego. No es real, como tampoco es real lo del 45, 44 y pico que sacó Massa, porque el balotaje lleva a que vos sí vuelques lo que no querés o lo que estás muy convencido, o lo que rechazás o abrazás. Yo creo que la base firme del presidente Milei es el 30%, como si fuera de Massa el 29, 27, como de Bullrich aquel 23, 24. Bueno, eso es de aquellas personas que pueden variar, pero que dicen, no, es mi candidato, yo lo defiendo, yo lo quiero, yo. El resto son votos prestados y son humores prestados por momentos. Yo te doy, pero te lo puedo sacar en cualquier momento. Entonces, no es fácil aplicar medidas como las que estamos conociendo, que va a aplicar y que está aplicando el presidente, por eso tantas idas y vueltas, cuando vos no tenés la mayoría, esa gran mayoría, claro. Tenés mayoría, pero no esa gran mayoría que te dibujó el balotaje. Entonces, ahí ya hay una complicación. Segundo, los humores sociales, y más cuando venís no veníamos de un lecho de rosas, no, ni claro. Mucho menos. Venimos, por ejemplo, el caso de los jubilados. Alberto Fernández dijo que le iba a reponer esos 20 puntos que habían perdido con el gobierno de Macri. Resulta que ahora a eso hay que sumarle 40 puntos más, son 60 puntos que pierden los jubilados. Y hoy conocimos algo que, claro, los jubilados y pensionados no tienen la fuerza que tiene el campo para protestar. Los que menos cobran, jubilados y pensionados, van a terminar cobrando el 22 de enero, cuando hoy, a esta altura, ya no tienen se lo licuaron, claro. No solamente se lo licuaron, no tienen claro, con qué. Entonces, digo, hay muchas cosas que en este revés, en este shock importante, no están, no son acorde a un mínimo de asistencia. He visto que hay algo de cambio, como pasó ayer con Bahía Blanca. No puede ir un presidente a Bahía Blanca después de 13 muertos, un tornado, un desastre, gente caminando por la calle desorientada, y no llevar nada. Porque en todo caso, si eso hace, en el lenguaje libertario de Milei, eso es un gasto
¿A qué fue el presidente con el avión y sus ministros si no es hacer algo por esa gente, real y concreto? Sí, con un plan de contingencia. Exacto, exacto. María Herminia, la última. Sí. ¿Qué deben hacer los partidos tradicionales para recuperar la credibilidad de la sociedad? Digo, el peronismo, el radicalismo. Y primero y principal, un gran mea culpa. Un gran mea culpa, volver despacito a sus tradiciones. Yo no sé si los partidos que tienen su historia en el siglo XIX van a seguir en pie como tal. Pero bueno, es una realidad. Está el radicalismo, está el socialismo, está el peronismo, ¿no? Como grandes así. Lo primero debiesen llamarse a una gran introspección. Acá nadie tiene la culpa. Yo escucho a los funcionarios nuevos decir la culpa la tiene el gobierno que se acaba de ir. Y tienen razón. Escuché al gobierno de Alberto Fernández decir la culpa la tiene el gobierno que se acaba de ir, que era Macri, y tiene razón. Pero con eso no solucionamos nada. No, claro. Deben modernizarse además. No es lo mismo la estructura de un partido siglo XIX que el de hoy. Seguro. El de hoy, en donde todas las redes sociales, donde todo es rápido, es mediático, es fugaz. Todo es fugaz. Si no entiende eso, aquel que quiere dedicarse a la política está frito. Te lo digo en latín. María Herminia, un placer como siempre. Gracias. Un placer para mí estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias y buen año. A pesar de todo. Esperemos. Muy bien, seguimos en Hora Política.